Vamos a ponernos en pie, iglesia, vamos a leer en la Escritura. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El día de ahora iniciamos una nueva serie en la iglesia acerca de las doctrinas de la gracia. Vamos a estar hablando, el primer tema, lo que todos somos. El segundo tema es solo lo que Dios es. El tercer tema, vamos a hablar un poquito acerca de la exclusividad de Dios. El cuarto tema es ¿por qué me amó? Y el quinto, Jesús mi buen pastor. 5 domingos que vamos a estar llevando un poquito de doctrina para conocer un poco más de la Escritura. Romanos capítulo 3, versículo 9. Bueno, primero leamos el 4 nada más y después nos saltamos al 9. El 4, quería leerlo todo, pero leamos el 4. Romanos 3, 4, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Solo recuerde, dice la Escritura, antes bien sea Dios veraz. ¿Qué dice? Veraz. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Amén. ¿Cuántos leen la Biblia? Amén. Aprovecha a leerla desde ya. Dice, sea Dios Veraz. veraz y todo hombre Mentiroso. mentiroso. Versículo 9. ¿Qué pues? Vamos al 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas tan preciosas que vamos a iniciar con este principio de año. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de tu iglesia, de tu pueblo, que confrontes, Señor, el pecado de nuestros corazones, esos pecados ocultos, pero también, Señor, que avives en los redimidos el anhelo por ti, el agradecimiento por haber sido salvos de una manera inmerecida. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que el mover del Espíritu Santo sea para arrepentimiento, para conversión, para edificación de la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Le decía que hoy vamos a iniciar una nueva serie acerca de las doctrinas de la gracia. Vamos a iniciar este año conociendo más a Dios, conociendo más a Jesús, conociendo más su obra. Para amar a Dios, debemos entender quién es el Dios que amamos. Creemos saber todo acerca de Dios cuando resumimos Dios es amor. Pero muchas veces descuidamos los otros atributos de Dios. Uno de ellos
Muchas veces desconocemos la justicia de Dios. Ignoramos la santidad de Dios. Tenemos en poco la disciplina de Dios. Desconocemos tanto la soberanía de Dios que queremos torcerle la mano o sobornar a Dios a través de pactos, de promesas, con billetes. Muchos de nosotros ni siquiera creemos en la ira de Dios, que la Biblia lo habla, pero lo habla con una claridad tremenda. Pero el pueblo de Dios carece del conocimiento de Dios. El pueblo de Dios se ha conformado únicamente a que nos endulcen el oído, pero si quisiéramos verdaderamente conocer al Dios de la Biblia, lo conoceríamos tal y como el Dios de la Biblia se ha revelado a través de la Biblia. Una de las cosas, como se dice, como Dios se revela al hombre, es diciéndonos cómo es Él y cómo somos nosotros. Estamos para empezar el año y vamos a escuchar en muchísimas iglesias cristianas temas como esto. Lo que todos somos, campeones, vencedores, conquistando el 2015, más que vencedores en el 2015. Van a sonar muchísimo los temas, lo que me platicaba el hermano, los pactos, las primicias, un montón de temas de índole económico. Van a tomar importancia en los primeros días del año. En la iglesia se te va a motivar muchas veces a que tengas metas, palabras como tenga la visión de este año, las metas de este año, van a resonar en la mayoría de iglesias evangélicas. Pero es por una razón, porque el mundo cristiano se ha convertido en un mundo idólatra. Idolatramos pastores, idolatramos organizaciones, idolatramos cantantes, idolatramos salmistas, idolatramos teleevangelistas, apóstoles, idolatramos nuestras iglesias, idolatramos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, nos idolatramos a nosotros mismos. Y yo quiero escuchar lo que mi ídolo quiere escuchar, lo que yo quiero escuchar. No hay cosa que destruya más la idolatría de los hombres que la grandeza de la gracia de Dios. Póngale atención a esto. No hay cosa que destruya más la idolatría del corazón del hombre que la grandeza de la gracia de Dios. ¿Por qué te lo menciono? Porque ahorita todos te van a decir lo que tú eres, según conceptos de hombre. Te van a decir, usted es un vencedor, usted es un conquistador, usted es esto, usted es lo otro, usted es victorioso. Y amén, esas son cosas que vienen por añadidura. Pero si verdaderamente queremos entender el concepto del hombre revelado de parte de Dios, tenemos que irnos a la Escritura. Romanos capítulo 3. Cómo Dios le saca una radiografía al hombre y lo escribe en el texto. Dios no te ve, y perdóneme, al hombre no redimido, entiéndame bien, al hombre sin Cristo, al hombre no convertido, Dios lo ve como todo lo que acabamos de leer. La Biblia dice que no hay justo ni uno. Cuando te van a decir en las iglesias, en los mensajes de radio, te van a empezar a decir que usted es buena persona, usted es una gran persona, usted saque el campeón que hay en usted, que mire que usted está hecho, está diseñado para conquistar, usted es la cosa más grande que Dios ha hecho. Hermano, sí y no. Tenemos que entender que sin Cristo, antes de estar en Cristo, somos enemigos de Dios, según la Escritura. No hay justo ni uno. Mucha gente allá afuera piensa que es buena, tratando de autojustificarse a través de las religiones. A través de la religión va a venir un montón de gente que te va a venir a decir que si tú este año 2015, tú estás en la iglesia, tú ofrendas en la iglesia, tú sirves en la iglesia, tú te comprometes con un pacto, tú das las primicias, tú das esto, te van a venir a decir que tú eres justo, que tú vas a ir al cielo. Yo no te estoy diciendo que esos no son frutos, sí son frutos. Muchas veces son frutos dignos de arrepentimiento, pero una persona que está fuera de Cristo no es justa. No hay justo ni aún uno, por cuanto todos hemos pecado. El tema de ahora es lo que todos somos. La respuesta de Dios en la Escritura es ¿qué somos todos? Injustos. ¿Qué somos todos? Pecadores. ¿Qué somos todos? Destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que somos, pero no es lo que se predica que somos. Si usted se fija en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4, dice, de ninguna manera, antes bien sea, Dios tiene Biblia. Verás. Y todo hombre
Mentiroso, Ok. como está escrito. Ve a la persona que está a su lado y dígale, Dios dice que eres mentiroso. No, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Dios dice que eres mentiroso. Lo que todos somos, mentirosos. El Señor pone en los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, pero también pone no mentirás. Amén. Levánteme la mano el que nunca ha mentido. Y si levanta la mano, le cortamos la mano por mentiroso. Todos hemos mentido. Sea antes Dios, verás. Y todo hombre, mentiroso. Ok. ¿Qué somos todos? Mentirosos. Quiere que nos vayamos un poquito más. En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pastor, yo soy bueno. ¿Qué dice Dios? No hay justo. Ve a su vecino y dígale, usted no es justo. Dice Jesús, dice la Biblia, usted no es justo. Quiere que nos vayamos un poquito más difícil. Vaya al versículo 23. ¿Por cuánto qué dice? ¿Cuántos? Todos pecaron. Ve a su vecino y ya sabe qué decirle también. Todos pecaron. Hablando el Señor por ese lado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos en proceso. Ahí vamos a ir arrancando. Ok. ¿Cuál es el punto, iglesia? El punto es que tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve para aprender a aceptar la gracia que Dios nos da. Esto es. Le dije que no había cosa más difícil para la idolatría del corazón del hombre que mostrar la gracia soberana de Dios. ¿Por qué? Porque muchos en nuestra idolatría creemos que por mi religión, por mis obras, yo puedo alcanzar el favor de Dios o la gracia de Dios. Mientras que la Escritura dice, no hay justo ni a uno. Todos pecaron, sea todo hombre mentiroso. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Escritura nos enseña claramente que el pecado nos ha afectado a todo ser humano de una manera radical. La palabra radical viene de la palabra raíz. El pecado nos afectó en nuestra raíz. Cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, el hombre cae. Y dice la palabra, el día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Cuando comió del fruto, ¿murió Adán? En la carne no murió, empezó a morir. ¿Qué fue lo que murió? La parte espiritual. Cuando nosotros, como descendencia de Adán, venimos con el pecado original, venimos, dice la Escritura, muertos espiritualmente. Dice la Escritura que nacemos siendo enemigos de Dios. Dice la Escritura que nacemos siendo esclavos del pecado. Dice la Escritura que nacemos ciegos espirituales. Pero como usted y yo creemos que yo soy bueno, que mi familia es buena, entonces no podemos ver lo maravilloso de la gracia de Dios que nos salvó sin ninguna razón de ser. Fíjese bien, hay muchos que creemos ser buenos. Hay mucha gente allá afuera que piensa ser bueno. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? La pregunta, ¿hay alguien bueno? Váyase conmigo. Marcos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia para aquellos que creemos ser buenos? ¿Qué dice la Biblia para aquel que se trata de autojustificar con sus obras? Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no digo falso testimonio, yo no defraudo, yo honro a mi padre y a mi madre. ¿Qué dice Dios acerca de la gente que cree que es buena porque no le hace mal a nadie, que va a ir al cielo porque no roba, porque no fornica, porque es dentro de los estándares de la sociedad una persona aceptablemente buena? Marcos 10, 17. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Léalo. Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. ¿Verdad que no es la abuelita? No, no es mi hijo tampoco. No es mi cónyuge, porque... Y aunque parezca bueno o buena, porque de las aguas mansas líbrame, Señor, que de las turbias me libro yo. Amén. Amén. Ese es Proverbios 32:2. Amén. Dice la Escritura que no hay bueno ni aún uno.
Entonces, ¿cómo Dios ve a la gente que dice que es buena? Yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito ir a las iglesias, yo no esto, porque yo soy bueno. Jesús dijo claramente, y si usted tiene letrita roja, cuando Jesús habla, dice Jesús, no hay bueno ni aún uno, solo uno, Dios. No eres tú ni soy yo. Ay, pero este hombre había cumplido ciertos mandamientos, cumplió 6 de 10. Dentro de los estándares estaba que era una buena persona. La respuesta delante de Dios es, no hay bueno, solo Dios. ¿A qué te quiero llevar? Quiero que tú y yo podamos entender una sola idea. No somos buenos, no somos dignos. Busque conmigo Mateo 7:11. Nosotros creemos que somos gente buena que a veces hace cosas malas. Pero la idea de Dios, sobre cómo Dios nos ve, es que somos gente mala que a veces hace alguna cosa buena. Nosotros creemos que por lo general somos buenos porque no matamos, no somos asesinos, no somos violadores. Pero Mateo 7:11, Jesús nos dice que nosotros somos gente mala que de vez en cuando hace cosas buenas. Pues si vosotros siendo Malos. ve a su vecino y dígale, mira cómo te dijo Jesús. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que se las pidan. ¿Qué somos nosotros? ¿Gente buena haciendo cosas malas o gente mala haciendo cosas buenas a veces? Gente mala haciendo cosas buenas. Somos gente mala haciendo a veces cosas buenas. La Biblia enseña que antes de estar en el Evangelio éramos enemigos de Dios. Y quiero que vayas usando la Biblia. Quiero que, si yo te lo digo, vas a decir, el pastor se lee. Anda medio mal. Pero si te lo enseño en la Biblia, vas a decir, o que Dios es mentiroso, o que tú y yo somos mentirosos. Ok, Romanos 5:10. Váyase a la escritura, quiero que lo vea. Cómo Dios ve al hombre no convertido. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ya dijimos que no hay bueno. Delante de Dios, que cumpla 6 mandamientos, 8 mandamientos, 9 mandamientos, no eres bueno. Sigue siendo una persona mala, que de vez en cuando hace cosas buenas. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Romanos 5:10 dice, porque siendo ¿qué? ¿Que éramos de Dios? No éramos amigos, éramos enemigos de Dios, mas ahora fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos antes? Enemigos. Ahora la pregunta está, ¿estás seguro que ya fuiste reconciliado? Porque si todavía no has sido reconciliado, sigue siendo enemigo de Dios. Si todavía no has reconciliado a través de Cristo, sigues estando en la categoría de enemigo de Dios. Pastor, pero Dios no tiene enemigos. Léalo otra vez. Porque siendo enemigos. Pastor, Dios tiene enemigos. ¿Y no lo está leyendo? Y éramos nosotros. Antes de estar reconciliados en Cristo. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña? Que somos malos, que somos pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que éramos enemigos de Dios, que habíamos nacido naturalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí es donde usted y yo vamos entendiendo poquito a poquito. Mientras más entendemos la condición en la que estábamos, más vemos gloriosa, grandiosa y maravillosa la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. ¿Cómo si yo era enemigo de Dios iba a estar reconciliado con Dios? ¿Cómo si yo era enemigo de Dios iba a estar sentado en su mesa? ¿Cómo iba a ser para que Dios me perdonara todos mis pecados? Si dice la Escritura que yo no soy bueno, que de vez en cuando soy una persona mala, que hace cosas buenas, pero esas pequeñas cosas buenas no son suficientes para ganarme el mérito o la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos la imposibilidad que teníamos de agradar a Dios, vemos tan grande y tan maravilloso el regalo de Cristo. Fíjese que cuando nosotros entendemos la palabra enemigos de Dios, entiéndeme algo. Enemigo no es una persona a veces indiferente. Enemigo es el que obra contra. ¿Se ha preguntado usted por qué muchas veces no le gusta congregarse? Se lo contesto según la Biblia. Porque nuestra carne es enemiga de Dios. No es porque usted sea aragán, es porque nuestra carne es enemiga de Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué nos pesa leer la Biblia? Es porque nuestra carne es enemiga de Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué no nos gusta servir? Porque muchas veces todavía estamos enemistados con Dios.
Y dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y el hombre no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué somos enemigos de Dios? Porque amamos más las tinieblas que la luz. Iglesia, ¿te has preguntado? Y evalúate, tú solito, nadie se puede meter, pero ¿te has preguntado tú por qué muchas veces hay tanto crecimiento numérico en las iglesias, pero no hay servidores, no hay gente comprometida, no hay gente con amor genuino al Señor? Porque en las iglesias sabemos muchos que nos creemos buenos, igual que el muchacho que leíamos en Mateo, un hombre que cumplió 6 mandamientos, un hombre que llegó de rodillas ante Jesús y que se creía bueno. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, el muchacho dijo, no, tengo mis bienes, sigo viviendo por mis propias cosas. Era idólatra de sí mismo, era idólatra de sus riquezas. Cuando fue confrontado con el primer mandamiento, que es el primero de todos, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dijo, no, yo amo más mi riqueza, amo más mi comodidad, me amo más a mí, amo más mi familia, y no lo siguió. ¿Te has preguntado por qué en las iglesias pasa el mismo fenómeno? Porque hay mucha gente que cumple mandamientos, que está hincada a la rodilla, que sigue a Jesús aparentemente, pero que no hay gente comprometida. Es porque muchas veces nosotros los pastores le hemos dicho a todo el mundo que es salva por estar en las 4 paredes de una iglesia, y no es así. Hay mucha gente que puede estar aquí mismo, que está irreconciliada con Dios pensando que es buena, pensando en su propia justicia, viéndose a sí mismo como yo soy bueno, entonces Dios tiene que aceptarme porque yo voy a la iglesia. Ni siquiera se trata de venir a la iglesia. Ni siquiera se trata de eso. Se trata de tener una comunión real, verdadera y personal con Cristo Jesús para que sea Él, a través de su sacrificio y de su sangre, quien te acerque y te reconcilie con el Padre sin merecerlo. Después de haber entendido lo que yo soy, puedo entender y glorificar a Dios por lo que Cristo ha hecho en mí. Te dije al principio, no hay cosa más terrible para la idolatría del corazón del hombre que se cree bueno que mostrarle la verdadera obra de la gracia de Dios. Que gente que estábamos perdidas en delitos y pecados, sin merecer absolutamente nada, gente muerta espiritualmente, gente que era enemiga de Dios, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino, te buscó, te llamó, te limpió, te dio vida, te presentó delante del Padre, te viste de su justicia y dice, Padre, esta es mi iglesia. Wow. Iglesia, mientras no entendamos lo amargo del pecado, no vamos a entender lo dulce de Cristo y de su salvación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Si gusta, busque conmigo Santiago 4:4. Para aquellos que siguen pensando que son buenas personas, que Dios tiene un concepto bonito de ellos. Aquellos que creemos que podemos estar en el mundo siendo amigos del mundo y a la vez siendo amigos de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. ¿Quieres ser amigo del mundo, agradar al mundo, comportarte como el mundo? Déjame darte un parámetro bíblico, sigues siendo enemigo de Dios. Cuando tú mueres al mundo, empiezas a vivir a Dios. Cuando tú empiezas a morir a la carne, empiezas a vivir para el Espíritu. Cuando tú empiezas a darte cuenta de lo muerto que estábamos espiritualmente y de la necesidad que tenemos de tener vida eterna en Cristo Jesús, podemos empezar a caminar en la gracia y a descubrir lo que Cristo tiene para nosotros en su entera gracia. Dijimos que no hay bueno ni a uno. Dijimos que todos hemos pecado, dijimos que todos somos mentirosos. La Biblia nos dice, oh almas adúlteras, que cualquiera que es amigo del mundo, automáticamente no tiene nada más que hacer, porque ya es enemigo de Dios. ¿Sabes qué más somos delante de Dios? Somos esclavos del pecado. Juan 8:34. Juan 8:34. Si quiere, Carlitos, ábrame un poquitito la puerta, nomás para que circule el aire. Juan 8:34. Ya confesamos, todos hemos pecado, ¿amén? Ok, ahora veamos qué dice Jesús de aquel que hace pecado. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace
Pecado. ¿Quiénes hemos hecho pecado? Ok. Todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo. Esclavo del pecado. Ok, vamos dándole forma. No soy bueno. Soy pecador. Estoy destituido de la gloria de Dios. Soy enemigo de Dios por constituirme amigo del mundo. Y ahora también soy esclavo del pecado. Vea la condición del hombre sin Cristo. ¿Puede un esclavo liberarse a sí mismo? No puede. ¿Puede un esclavo hacer lo que le da la gana? No puede. ¿Qué necesita un esclavo? Un libertador. ¿Qué necesitamos nosotros? Esclavos del pecado. Un libertador. Que es Cristo Jesús. ¿Sabe, iglesia? Si quieren no lo busque, pero en Job capítulo 25, versículo 4, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio todo aquel que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas, ni siquiera las estrellas, son limpias delante de los ojos de Dios. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Eso es lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? El hombre sin Cristo, un gusano. Y el Hijo de Hombre también gusano. No le digo que vuelva a ver a su vecino porque le puede molestar. Pero es lo que la Biblia dice. Esa es la condición del hombre caído. Cuando decimos que el hombre ha pecado, no es que yo soy una buena persona haciendo cosas malas de vez en cuando. Cuando digo que todos hemos caído y estamos destituidos de la gloria de Dios, somos enemigos de Dios. El pecado mora en nosotros, lo enseña Pablo más adelante. ¿Sabe todavía que hay una cosa más difícil? Aquí puedo preguntar cuántos son hijos de Dios y todos me van a decir amén. Pero si pregunto cuántos son hijos del diablo, si usted se ofende. Pero Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Véalo conmigo, Juan 8:44. Juan 8:44. Solo hay dos padres. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre. Ay, nadie, qué santos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y sabe cómo yo puedo identificar, según la Escritura, que todavía sigo siendo enemigo de Dios, no reconciliado con Cristo, hijo del diablo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabe cuál es uno de los parámetros que podemos tener para ver de quién somos hijos? Los deseos. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si tus deseos, antes de haber conocido de Cristo, tú lo conoces. Mujeres, fiesta, dinero, trabajo, riqueza. Si tus deseos, desde antes que estabas en Cristo y ahora que estás en Cristo, siguen siendo iguales, hay motivo para ponerte a pensar, hijo, ¿de quién soy? ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ya no vas a buscar las cosas de arriba, las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Cuando Cristo entra verdaderamente en contacto con una persona, una de las cosas que pasa es que los deseos cambian. Las cosas que antes deseaba, ahora ya no las deseo. Antes deseaba para mi carne, para mi carne, para mi carne. Ahora si estoy en Cristo, uno de los parámetros para saber si verdaderamente estoy en Cristo es que mi deseo haya cambiado. Quiero glorificar a Dios, quiero bendecir a Dios, quiero alabar a Dios, quiero honrar a Dios en mi cuerpo, quiero sacrificarme para Dios, quiero entregarle mi vida a Dios. Si tus deseos siguen siendo iguales, vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya habíamos visto, todo hombre que nace es hijo de perdición. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿En qué lo veo? Mis deseos. Cuando yo veo que ya he sido tocado verdaderamente por el Espíritu Santo, cuando hay un cambio en mis deseos. Deseo la santidad de Dios, deseo agradar a Dios, deseo honrar a Dios, deseo bendecir a Dios, deseo glorificar a Dios, deseo que Él sea glorificado en mi cuerpo, deseo alabarle, deseo bendecirle, deseo conocerle. Ahí hay un cambio. No se trata tanto de pecado, se trata de deseos.
El joven rico que leíamos hace un momentito tenía 6 mandamientos, quizás más que nosotros cumplidos, pero seguía siendo enemigo de Dios, hijo del diablo. ¿Por qué? Su deseo no era Cristo. Su deseo seguía siendo el mismo: mis riquezas, mi dinero, mi comodidad, mi confort. ¿Qué pasó con los 12 discípulos? Jesús les dijo: Felipe, ven y sígueme. Él estaba pescando, Pedro estaba pescando, Mateo estaba en el banco de los tributos, estaba cobrando, estaba trabajando. ¿Qué hizo Jesús? Cuando los llama, cuando hay un cambio, cambió el deseo. Ya no desearon la pesca, ya no desearon seguir su trabajo, desearon a Jesús. Esas cositas, más que el pecado, son tus deseos. Busque 2 de Timoteo 2:25. Tenemos que entender que aquí es donde entra la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es el primer mensaje predicado por Juan el Bautista y el primer mensaje predicado por Jesús. Ya vimos, no somos buenos, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos enemigos de Dios, somos hijos del diablo por nacimiento, estamos muertos espiritualmente, pero cuando entramos en la gracia de Cristo se genera el arrepentimiento. 2 de Timoteo 2:25. ¿Qué hace la palabra? Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok. Mientras no se ha generado en tu vida un arrepentimiento sincero, el diablo te tiene enlazado y no te has dado cuenta. Lo dice la Escritura. Con mansedumbre, ese es el trabajo de los predicadores, con mansedumbre corregir a todos aquellos que creen que son buenos por sus propios medios, que no le hacen mal a nadie, que no necesitan de Dios, mostrarles lo que dice la palabra, que somos enemigos de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, de aquel que ha dicho que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, decirle a todo el mundo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y ahora ponerles la gracia. Que el arrepentimiento concedido por medio de la obra del Espíritu Santo te hará libre de los lazos del diablo. No es un pacto, no es un voto, no es una buena acción, no es el agua bendita, no es una peregrinación, es un cambio de corazón. La palabra arrepentimiento significa un cambio de pensamiento. Cuando verdaderamente has entendido lo que tú y yo éramos fuera de Cristo, y lo que podemos llegar a ser, o lo que somos algunos ya en Cristo, entonces se genera en la palabra arrepentimiento un dolor verdadero por el pecado y un amor genuino por Dios. Esa es la palabra arrepentimiento. Un cambio de mentalidad, una transformación en nuestra mente. Si tú no te has convertido, si tú dudas de tu conversión, de si verdaderamente eres nacido de nuevo, hermano, lee la Escritura. Pide a Dios misericordia, y dice la palabra: por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y entonces escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. La gracia de Dios verdaderamente es maravillosa, porque gente que éramos enemigos de Dios, esclavos de Satanás, esclavos del pecado, ciegos espiritualmente, y lo dice Romanos. Volvamos a Romanos porque el tiempo nos avanzó. Romanos 3:10. Dijimos que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. ¿Sabe por qué la Biblia dice que no hay quien entienda? Porque más adelante en Corintios dice que las cosas espirituales se van a entender espiritualmente, y que la carne no puede entender las cosas que son del espíritu. ¿Amén? ¿Lo recuerda? Ok. Si vengo yo y le empiezo a hablar a una persona no regenerada del infierno, del cielo, de Cristo, de la obra redentora, del juicio venidero, a una persona en la carne, no lo va a entender. ¿Por qué? Las cosas espirituales se van a discernir espiritualmente, y las cosas de la carne no pueden digerir las cosas espirituales. Hermano, es como que usted se ponga a hablar con un chinito recién venido. Usted habla su fluido español y él habla su fluido chino, y ninguno de los dos habla ni papa de inglés. Comuníquense. Bien difícil. Bien difícil. No hay quien entienda. Se te hablan cosas espirituales, la carne no las va a entender. La carne no las va a digerir, no las va a discernir. ¿Por qué? La carne no puede entender las cosas que son espirituales.
Entonces veo que no hay justo ni uno, veo que soy enemigo de Dios, veo que estoy sometido por el pecado, veo que mi voluntad está amarrada, mis deseos están amarrados por el lazo del diablo y estoy a la voluntad de él. Estoy muerto en delitos y pecados. Y ahora, de paso, me dice la Escritura que yo no entiendo las cosas espirituales porque la carne no las puede entender. Dice más adelante, no hay quien busque a Dios, pastor, pero esto es mentira, yo sí busqué a Dios. Fíjese que lo mismo creyó Zaqueo. Zaqueo era aquel chiquitín que se subió en el árbol sicómoro y cuando Jesús iba pasando por ahí, Jesús le dice, Zaqueo, vente, baja, que es necesario que hoy posa en tu casa. ¿Quién buscó a quién? Aparentemente Zaqueo fue y buscó a Jesús. Porque Zaqueo fue y sabiendo por dónde tenía que pasar Jesús, se va, se sube al árbol y espera a Jesús. Pero cuando están en la casa viene Jesús y le dice, Zaqueo, te voy a contar un misterio. Yo vine, dijo Jesús, a buscar lo que se había perdido. ¿Quién buscó a quién? ¿Zaqueo a Jesús o Jesús a Zaqueo? Jesús a Zaqueo. Yo vine a buscar y después de buscar vine a salvar lo que se había perdido. Dos cosas que hace Jesús. Busca y salva. Busca y salva. Si aquellos de nosotros que andamos perdidos en pecado podemos tener la seguridad, hay alguien que busca y salva y se llama Jesús. Zaqueo, corrupto. Usted y yo, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, separados de su justicia. Pero vino uno a buscarme y a salvarme. Vino uno a mostrar la gracia de Dios, no solo la ira de Dios, no solo que soy enemigo de Dios, no solo que soy hijo del diablo, sino que vino a otro a libertarme de la esclavitud del pecado. Vino a buscarme, vino a pagar el precio por mí, vino a sacarme del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, vino a darme vida. Jesús no vino a convertir gente mala en gente buena, vino a darle vida a los que estábamos muertos espiritualmente. El trabajo de los predicadores es como en Ezequiel, pararse delante de un gran valle de huesos secos. No sabemos si van a vivir. El Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos secos? El profeta dice, Señor, solo tú lo sabes. El Señor le dice, háblales, predícales, profetízales, habla la palabra. Y fue la palabra la que trajo vida a los huesos secos. Encontramos el caso similar de Lázaro. Lázaro tenía 3 días de estar muerto, ya hería. Estaba muerto. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? No. ¿Puede un muerto salir él solo de su sepulcro? No. ¿Puede la carne de un muerto que está podrida recuperarse o regenerarse? Respuesta no. ¿Qué se necesitó? Que Jesús hablara la palabra para que la carne podrida se regenerara, para que ese cuerpo sin vida tuviera vida, para que ese cuerpo que estaba esclavo, que estaba amarrado de manos y de pies, pudiera ser suelto y salir de la tumba. Es la misma condición espiritual del hombre. Muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado, pero con la palabra de Dios, los que estaban muertos traen a vida. El valle de los huesos secos se levanta. Iglesia, la radiografía del alma que tenemos nosotros es que somos sepulcro abierto en nuestra garganta, con nuestra lengua engañamos, veneno de áspides hay debajo de nuestros labios, nuestra boca está llena de maldición y de amargura, nuestros pies corren apresuradamente a derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en todos nuestros caminos. No conocimos camino de paz, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Y la ley, los mandamientos, son el mayor espejo que tenemos nosotros. Cuando somos confrontados con la ley y ver todas las cosas en las que hemos pecado. Pastor, yo nunca he adulterado. Yo le he sido fiel a mi mujer. Sí, pero Jesús nos lo amplía más grande todavía en el Nuevo Testamento cuando dice aquel que ve a la mujer de su prójimo con deseo, ya adulteró con él. Nos revela la condición pecadora de todos nosotros. Pero también el Evangelio, que es lo precioso, nos dice en el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 2 cosas sencillas para entender en este año. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios mandó un Salvador para que a través de la fe en Jesús, a través del arrepentimiento genuino, nosotros podamos gozar de la obra transformadora del Espíritu Santo, que trae a los muertos a vida, liberta a los esclavos, y el que era esclavo del pecado ahora pasa a ser yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Aquel que estaba corrupto completamente sin esperanza,
En Cristo tenemos esperanza. Aquellos que estábamos muertos y sin esperanza de vida eterna, ahora en Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Iglesia, lo que todos somos, pecadores. Y lo dice la Escritura. Lo que todos somos, malos. Pero lo que Cristo hace, darnos vida eterna, a través de la fe en Jesús, a través del arrepentimiento y por la obra consumada de Él. Te lo dije al principio, no hay cosa que destruya más la idolatría del corazón del hombre, de ser bueno, que ver lo que la Biblia dice, que somos malos y que necesitábamos de una persona que nos viniera a dar vida, que nos viniera a libertar, que nos viniera a limpiar y que nos viniera a rescatar, a Cristo Jesús. No es lo que tú hiciste, no es lo que yo hago, es lo que Cristo ya hizo por amor a nosotros, sin merecerlo ninguno de nosotros. Bendiciones a todos. Oremos. Bendito Señor y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque cuando entendemos la condición pecadora de cada uno de nosotros, que hemos muerto en delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios, que no estábamos reconciliados con el Padre, que anteriormente, Señor, muchos de nosotros, nuestro padre en la carne era Satanás, aunque no nos gustara, aunque sentíamos, Señor, ofensas cuando la gente nos decía que éramos malos, pero es el concepto que tú tienes de toda carne. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios únicamente veraz. Jesús le preguntó: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay ni uno, únicamente Dios. Nuestra bondad o nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Él. No hay cosa que tú puedas hacer para ser acepto ni agradable delante de Dios. Nada, y nada es nada. Lo único que nos toca es depender de su gracia soberana, de su misericordia, depender de Cristo. Eso es lo que más cuesta, depender de Cristo. Porque si yo dependo de Cristo, ya no estoy dependiendo de mí, ya no dependo de lo que yo hice, ya no dependo de lo que yo creo. Iglesia, tenemos que aprender a depositar totalmente nuestra fe en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice la Escritura: no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a cantarle al Señor en esta hora. Habló como un fariseo, maestro de Israel, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. La carne no puede heredar la vida eterna. Y en esta hora, si a través de lo que hemos hablado a lo largo de esta hora, tú tienes dudas, si verdaderamente estás en la fe de Jesús, o si te has autojustificado por medio de una religión, por medio de buenas obras o por medio de no hacerle mal a nadie, es necesario nacer de nuevo. Si tú piensas que eres lo suficientemente bueno, que no necesitas de Él, que no necesitas de ninguna iglesia, de ninguna religión, recuerda lo que la Biblia dice, que estábamos ciegos y en lazos del enemigo, siendo manejados a su completa voluntad. Cuando eres esclavo de alguien, lo único que puedes pedir es misericordia para que alguien te liberte. Si en esta hora tú sigues reconociendo que sigues siendo esclavo del pecado, lo único que puedes pedir es misericordia de Jesús, porque Él es amplio en perdonar. Grande misericordia, dice la palabra. Él no echa a los que vienen a Él. Venid a mí, dice la palabra, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si el Señor te ha traído y ha llamado tu corazón a través del arrepentimiento y quieres comenzar esa vida, una nueva vida en Cristo,
siendo hijo de Dios, libre del pecado, reconciliado a través de la fe en Jesús, reconociendo que no somos gente buena, pero somos gente perdonada en su sangre. Invito que puedas clamar por misericordia en esta hora y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, he pecado, confieso mis pecados delante de ti, pido al Hijo que me liberte. Nadie puede llegar a ti si no es a través del Hijo. Nadie puede ir al Hijo si el Padre no le trae. Misericordia pedimos, Señor, por toda aquella persona que ha de ser salva, que la sangre poderosa del Cordero reclame a los que han de ser salvos, Señor, porque tú añades a tu iglesia constantemente a los que han de ser salvos. Señor, que tu palabra traiga vida como en el valle de los huesos secos, que la voz de tu palabra, Señor, y del Evangelio, los muertos resuciten y salgan a vida. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo conforme a tus misericordias. Clamo, Señor, por los no arrepentidos. Te alabo, Padre, por los que están en Cristo, para que podamos entender lo maravilloso de esa salvación tan grande, lo maravilloso de ese regalo, en el cual, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. A ti te glorificamos, a ti te alabamos y te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor nos bendiga a todos. Estamos despedidos. A las 3:30, a 4:30 nos encontramos nuevamente para nuestro servicio. Y martes y jueves nos encontramos nuevamente 7 de la noche. Próximo domingo, lo que únicamente Dios es. Lo que únicamente Dios es. Seguimos con la serie Las Doctrinas de la Gracia. Venga y aprendamos más de Dios, más de la Escritura, más de Jesús y de la obra redentora. Bendiciones a todos. Saludos a su vecino antes de retirarse. Recordando cada que se ponía en mi